La educación es el desarrollo de las acciones de la especie. Pero yo quise ir más adelante. Llegó a mis manos un libro muy interesante de una escritora del siglo XVIII norteamericana, la señora Helena Harmon de White. En un libro precisamente que se llama La educación, ella dice en la primera página que por inspiración divina Dios le había revelado que la educación es el desarrollo armonioso de todas las facultades mentales, físicas y energéticas del ser vivo. Y aquí en esta sola frase yo le puedo dar a usted, mejor dicho, horas y horas y horas de aprovechamiento existencial frente al potencial de un ser vivo. En este caso, en lo que me compete a los perritos. Y esta señora de verdad fue muy interesante porque este señor viene, el señor Eduardo Punset, y él dice textualmente en uno de sus videos en YouTube: el peor fracaso del siglo XX se llama educación. Y quiero que nos devolvamos un momentico a la diapositiva de la señora Ellen Harmon de White. La señora Ellen Harmon de White decía: es el desarrollo armonioso de todas las facultades mentales, físicas y energéticas del ser vivo. O sea que existe, atención, facultades. Y recuerden que una facultad es un poder para hacer algo. ¿A ustedes les suena inteligencia? ¿A ustedes les suena familiar? Intuición, vibración. ¿A ustedes les suena interesante que podamos hablar de facultades como la imitación, la motivación, las emociones, la percepción, la comunicación? Esas son facultades que proporcionalmente hablando tienen los perros, tenemos también los seres humanos y los proporcionalmente hablando, dependiendo de la especie, cualquier mamífero tiene estas facultades. Entonces, ¿cuál será el concepto más poderoso para tener resultado con los perros? Pues estamos hilando corto, estamos hilando finito para que vayamos despejando las ecuaciones, las X, de las cosas que tienen que servir y de las que nos estorban a la hora de hacer un proceso educativo, comunicativo o existencial con un perro. Reitero, esto usted lo puede llevar al campo de la comprensión del comportamiento humano también, porque es que los psicólogos se han basado, toda la historia de la psicología siempre se han basado en estudiar a los animales y su comportamiento para podernos entender por qué nos comportamos como nos comportamos. Sigamos adelante entonces, porque aquí viene, después de esta frase, porque aquí viene, después de esta frase, porque aquí viene, después de esta frase, este neurocientífico argentino, porque ya viene lo bueno, viene lo carnudo, viene el desemboque a eso que les quiero enseñar. ¿Listo? ¿Preparados? ¿Cuál es el concepto más poderoso para tener resultados? Yo quiero que miren ustedes a Facundo Manes. Facundo Manes, busquen el historial de este neurocientífico y el gran aporte que le está haciendo a las neurociencias en el mundo. Ya no tenemos que hablar, obviamente en el buen sentido del comentario, de neurocientíficos europeos o americanos o asiáticos. No, ya tenemos neurocientíficos en Latinoamérica, como en Colombia Rodolfo Ginás, este señor Facundo Manes, entre otros, que han hecho estudios de décadas para aportar a la población mundial una mejor comprensión de por qué actuamos como actuamos, por qué somos como somos y cómo nosotros también podemos aprovechar nuestro propio potencial. Este señor dice, cuando uno dice que tiene un conocimiento, se habla de que si tú tienes un conocimiento, yo tengo un conocimiento de algo, por ejemplo, yo llevo más de 20 años, modestia aparte, yo tengo que dar crédito a los hombros de gigantes en los cuales me han permitido subir gracias a sus obras literarias, gracias a las investigaciones y tanta información que hay en internet. Esos hombros de gigantes, yo he tomado pedazos de conocimiento. Imagínate qué pasa si tú eres enanito, y si eres enanito y te subes en los hombros de un gigante, vas a ver más que el propio gigante, y si te subes en varios hombros de varios gigantes, pues vas a tener mucha más información relevante, vas a tener una riqueza psicológica académica para que te puedas apoyar y puedas tener esa autoridad a la hora de desarrollar tu actividad. Y esto es muy interesante porque este señor da paso a algo muy interesante que ya hemos hablado, y es el divulgador odiado por muchos, amado por millones, el señor Jürgen Klarich. Y a mí esta frase de verdad me cambió la vida, y entiendo muchísimo más la vida, no solamente a los perros, la vida, las relaciones, los negocios, la vida entera, porque después de uno ser consciente en esta existencia, lo que la conciencia
neurociencia busca es el significado de las cosas. ¿Y ustedes creen que un perro no? Un perro también busca significado en su entorno y en las acciones que desarrolla. Voy a volver a repetir eso. Un perro, después de que nosotros le ayudamos a ser conscientes, como así, José Iván, es que no son conscientes, pues lamentablemente casi no, porque viven estresados, viven encerrados, casi no se sacan por desconocimiento. Otros simplemente porque les da la gana. Y esos animalitos sufren psicológicamente, eso es violencia psicológica. Y este señor llega con esta famosa frase que es el resultado de años de investigación y llegaron a esta conclusión: las cosas no tienen valor por lo que son, sino por lo que significan. Y yo recuerdo que a ustedes les entregué la historia de Gabriela. Fue una mujer que se acercó con este cachorro que ahí ya está grande, Guts, y este perro, simplemente ella por desconocimiento, porque creía que porque todo lo que hacía la gente pues era lo que había que hacer, que era premiar a los perros, pero a los 4 meses de edad este perro casi la deja sin mano. ¿Y cuál era el problema? ¿Cuál era su mayor preocupación? Es que ella iba a dar a luz. Estaba en los primeros meses de embarazo y estaba aterrada porque amaba a su perro. Ustedes quieren ver el video donde explico bien eso, está en Facebook, está en YouTube y también lo explico por ahí en TikTok. Y Gabriela es una chica que afortunadamente pues me hizo caso a las recomendaciones que le hice en la primera visita de diagnóstico y se adentró en un proceso con nosotros, y todo el trabajo que pudimos hacer con ella pues dieron sus frutos, damas y caballeros, de cómo este perrito, el cual se había convertido en una amenaza para la vida del bebé, pues eso ya era historia patria. Uy, hermoso ver esto. Entonces llegamos a la palabra cumbre, después de entender un concepto muy interesante, como es el de cómo se aprende en la naturaleza. Es hacer una analogía, generar una relación entre cosas que el cerebro conoce para enseñarle cosas que no conoce. Y llegamos a una palabra que es monumental y es una facultad. Estamos hablando que hablaba la señora Ellen Harmon de White, ella hablaba acerca de eso. Ella decía lo siguiente: es el desarrollo armonioso de todas las facultades mentales, energéticas y fisiológicas de un ser vivo. Ella dice del niño, y yo lo aplico también porque obviamente he podido comprobar sus palabras. Jürgen Klaris, de hecho, habla acerca de que hay que prestarle mucha atención a los personajes intuitivos. Les hablo de una dama del siglo XVIII, quien escribió muchos libros, tuvo solamente quinto de primaria, pero fue una mujer que escribió 50 libros dentro del marco de la literatura cristiana, y precisamente hay un libro que se llama La Educación, y ella dice que por inspiración divina ella recibe el significado de lo que es la educación. Entonces, ¿los perros tienen facultades mentales, físicas y energéticas? Por supuesto, y eso es lo que vamos a estar tratando y enseñándoles durante estas 4 masterclass. Así que sigamos adelante dentro de este marco, porque se viene una historia interesante. Este señor se ha vuelto demasiado viral, especialmente en TikTok. Búsquenlo, por favor. Él se llama Farid Dieck y este señor me encanta algo que enseña en uno de sus videos, de los tantos que tiene. Mire, normalmente la diapositiva que ustedes van a ver a continuación, esto no se debiese hacer una presentación, pero es tan valioso lo que este joven dice, porque más adelante él cita a un neurólogo, psiquiatra muy famoso, el señor Viktor Frankl. Él dice, hablo comillas porque son sus propias palabras. ¿Y esto qué tiene que ver con un perro, José Iván? Demasiado, porque como esto es un paradigma nuevo, por eso es que esto está funcionando y por eso es que la gente quiere que se le empodere con conocimiento y que sea una disculpa hermosa de aprender de sus perros para poder aplicar muchas cosas en la comunicación y convivencia con nuestros hijos, con nuestras parejas, en nuestro entorno laboral o social. Y él dice, es un lujo perseguir lo que te hace feliz, pero es una obligación moral perseguir lo que consideras significativo. Mire este señor cómo se conecta con Jürgen Klaris cuando habla acerca del significado de la existencia, de la vida, y por ende también nosotros podemos aprender qué significado busca un perro a la hora de salir a la calle, de estar conviviendo con las personas en una casa, en cualquier espacio. Es la búsqueda, sigue diciendo él, de significado y no de éxito y felicidad en la que realmente estamos como seres humanos. ¿Cómo? Es la búsqueda de significado, o sea que antes del éxito y antes de la felicidad nosotros tenemos que buscar es el significado, la significancia en la vida. Y esto me encanta, se suicidan ricos, eso es cierto, se suicidan pobres, exitosos,
fracasados. Mírenme un momentico, por favor. ¿Esto le está haciendo mella en su cabecita? Porque te voy a enseñar en la última clase el secreto. No se me había olvidado. ¿Por qué en la vida vamos detrás de un pedazo de salchicha? En una relación, en un trabajo, en una dependencia emocional hacia alguien, papá, mamá, amigos, familiares. ¿Por qué? En la última clase yo voy a tratar ese tema. ¿Cómo nosotros podemos dejar de estar persiguiendo la salchicha que nos lleva a la ansiedad, a la desesperación y al no desarrollar nuestro potencial? Yo espero que me esté haciendo entender. Él sigue diciendo la miseria no discrimina. Entonces coincido con Viktor Frankl. Ahí es cuando cita a Viktor Frankl, cuando pronunció a estas palabras y son de Viktor Frankl. La vida nunca se vuelve insoportable por las circunstancias en las que puedas estar, sino únicamente por la falta de significado y propósito que le pudieras dar. Viktor Frankl. Este señor es muy interesante. Fue una persona que vivió algo muy terrible. Yo creo que la mayoría de ustedes conocen la existencia. Fue el padre de la logoterapia y sobrevivió desde 1942 hasta el 45 en varios campos de concentración nazi en la Segunda Guerra Mundial. Todo el mundo sabe que eso fue horrible. Entonces, partiendo de la base de este gran neurocientífico como fue Viktor Emil Frankl, que fue un neurólogo, psiquiatra y filósofo austriaco, el punto de partida, después de entender lo que es la atención antes de pasar a la siguiente diapositiva, yo le voy a explicar a ustedes lo que es la energía, porque la energía nos lleva a conocernos y a desarrollarnos mediante la conciencia. ¿Y qué busca la conciencia? La conciencia busca el significado de la vida. Por eso es que estamos perdidos en la existencia. ¿Por qué? Porque simplemente porque no sabemos qué somos. Vamos por ahí, como dice por ahí un divulgador también científico y neurocientífico, dice que vamos como bruticos motivados a hacer las cosas en la vida. Es que a nosotros nadie nos enseña a vivir. Nos toca los trancazos. Nos toca golpearnos y darnos duro. ¿Qué pretende esta información? Hombre, que se eviten muchos trancazos y muchas cosas duras, ya sea en su emprendimiento con los perros o ya sea en la convivencia con él. ¿Me hago entender? Aquí está el significado de lo que es la palabra. Entonces, ¿qué significa significado? Valga la redundancia. Dice que en significado lo podemos encontrar en un objeto, en una acción, en una relación, en una idea o en una emoción al que se trata, que se transmite de un ser vivo a otro. A ver, José Iván, barájamela un poquito más despacio. Sí. Un objeto, usted ha visto que una persona puede generar un significado a través de ¿qué? De un ramo de rosas que le entrega una dama, ¿cierto? O un tatuaje que una persona se puede hacer en el cuerpo, en su brazo, por colocar un ejemplo. ¿Y qué significa, como estamos viendo en la diapositiva, qué significa que un perro nosotros lo saquemos a pasear? ¿Cuál es el significado tan relevante que él puede encontrar en una salida de 30, 40, 50 minutos, una hora a la calle diaria? ¿Por qué puede estar el secreto del equilibrio emocional, del equilibrio cognitivo e instintivo en simplemente acciones tan simples y tan poderosas? Bueno, todo esto se torna realmente interesante porque la base del significado es la comunicación, ¿sí? Porque esto es lo que dice el diccionario etimológico, el diccionario que nos hablan acerca del origen de las palabras. Viktor Frankl dice lo siguiente: he encontrado el significado de mi vida al ayudar a los demás. Y Viktor Frankl, después de haber vivido esos horrores de la guerra, saca como en conclusión esto, que él encontró significado en ayudar a los demás. Eso es lo que debemos hacer los seres humanos con otros, y ahora especialmente hablando de los perritos también. ¿Por dónde nosotros tenemos que empezar? Claritico, como lo están viendo en esta diapositiva. Los voy a llevar para que podamos conocer cuál es el concepto más poderoso para que usted tenga resultados con los perros de sus clientes, con sus perros, con el perro del vecino, con el perro de la persona que usted quiera ayudar. ¿Cuál es el concepto más poderoso? Y si nosotros entendemos ese concepto, vamos a desatar todo el potencial de un perro. Y reitero, proporcionalmente hablando, claro que no es mi área porque no estoy enseñando acerca de eso, pero eso también es aplicable a la vida de un niño, a la vida de un joven, a la vida de una persona que está, digamos, sin esperanza en la vida. Lo primero que yo quiero conllevarlos a ustedes a que entendamos es que, ¿qué es el amor? José Iván se puso romántico. ¡No! Recuerden que las cosas no tienen valor por lo que son, sino por lo que significan. ¿Qué significa la palabra amor? La palabra amor tiene un origen interesante, significado de sin, palabra compuesta más bien, casi que no me sale. Mor, del griego mortis, muerte, o sea que es algo que no muere. Eso es el amor. Es que nosotros podemos vibrar de manera
correcta. Ese es el gran punto de partida. ¿Y cómo hago yo para hacer eso en mi vida y con los perros también y aplicarlo en cualquier relación? Sentimental, familiar, laboral, social, con mis amigos. José Iván, ¿cómo hago? Eso es lo que estamos estudiando. No se preocupe. Recuerden que cuando éramos pequeños, usted observe cómo nos querían enseñar cosas que no nos gustaban. ¿Lo recuerda? ¿Usted recuerda cuando hacían eso con nosotros? ¿Y nosotros qué hacíamos? Pues nosotros nos poníamos a charlar con el compañerito, el otro estaba por ahí recochando, la profesora estaba explicando la batalla de Boyacá al frente y entonces atrás estaban dos niños con sus reglas dramatizando para poder captar y impregnar el conocimiento por medio del juego y entonces peleando y el uno decía que era un chapetón y el otro decía que era Simón Bolívar o Santander o que estaban peleando en esa batalla y llegaba la profesora y le metía un grito o el profesor y que se tenían que quedar quietos, calmaditos y que escucharan la clase y ahí mismo nos referenciaban con el niño de adelante que era el más intelectual, el más calmadito, el más inteligente. Tomen ejemplo de Juanito, de Jaimito o de Andresito y nos hacían sentir mal. ¿Por qué? Simplemente porque si ustedes se ven dos documentales, uno de Jürgen Klarisch y otro realizado por grandes docentes adentrados en la neurociencia, que se llama el primero Un crimen llamado educación y el segundo se llama La educación prohibida, con millones de reproducciones ya en YouTube, de por qué el fracaso de la educación en los niños en las escuelas. Véase en ese documental, por favor. Esta parte que tiene que ver con los niños es realmente muy relevante. José Iván, que tiene que ver con los perros, mucho, y lo vamos a aprender. Estamos creando las bases de esta información. Así que no conocemos algo, José Iván, no conocemos algo. ¿Qué será eso que no conocemos, chicos? ¿Qué será esa vaina que no conocemos? Pues vamos rápidamente porque llegamos a la recta final y ahora sí, preparados porque les voy a explicar cuál es la forma más imparable para tener resultados en cualquier área de la vida. ¿Cuál será? ¿Cuál será? ¿Cuál será? ¿Cuál será? ¿Cuál será? Ahí estamos viendo, damas y caballeros, estamos viendo 4 grandes áreas. Présteme mucha atención porque si a usted le queda clarititititico esto, usted se va a evitar problemas en la comunicación y en la educación de su perro. Porque si usted toma en cuenta lo que le voy a explicar a continuación, usted va a empezar a preguntarse y va a empezar a hallar respuestas de muchas cosas que le han pasado. Pero lo más importante, las que va a prevenir. Gracias a que está en una masterclass, supuestamente, de a ver cómo es que vamos a controlar al perro. Y lo primero que le quiero decir es que aquí no vamos a aprender a controlar al perro. Aquí vamos a aprender a conectar con él. Preparados porque vuelvo a la diapositiva y yo quiero que ustedes vean rápidamente algo bien interesante en esta diapositiva. Resulta que vemos un cerebrito, vemos la X a despejar, es lo que necesitamos buscar. Necesitamos saber cuál es el concepto más poderoso para tener resultados en la vida. Seguidamente aquí tenemos a una persona como con metas y acá otro teniendo resultados. Mire lo que viene a continuación y bien despacio. Estos niños son nuestro futuro y no estamos haciendo nada por ellos. La mayoría de las dinámicas de acoso escolar son conductas de acoso psicológico. La burla, la exclusión, el arrinconamiento social, el ponerle motes al niño o a la niña y algunas veces se producen las agresiones físicas. Pero la gente no enseña a pensar, sino le enseña cosas generalmente fuera de contexto y por lo tanto se olvida, ¿no? Aprendemos con el cuerpo, no aprendemos solo con la cabeza, no aprendemos solo con el intelecto, aprendemos con el cuerpo. Yo creo que la gente está buscando por error profesiones o carreras con salida. Y la única salida real para una persona es hacer lo que le apasiona. Pues yo creo que lo que estoy haciendo, y yo siempre lo digo, ¿no? Es decir, cada uno desde nuestra responsabilidad, ¿qué podemos hacer para que esto cambie? Como tantas otras cosas, no encaja demasiado, al parecer, con las exigencias del hombre contemporáneo. Estoy loco por llegar a mi casa, abrazar a mi hijo y pedirle perdón, porque me doy cuenta que yo lo he hecho infeliz, que yo he ayudado a su infelicidad, porque yo he apoyado el sistema educativo en vez de apoyar a mi hijo.
Si tú tuvieras que definir en una sola palabra, ¿cuál fuera esa palabra? Retrasado. Triste, triste. Fracaso. Desactualizado. Una basura. Babel. Cárcel. Para mí, cárcel.